Prensa Fútbol es presentado por PF Alimentos. Muy buenas tardes, martes 27 de diciembre arrancamos el capítulo 356 de Prensa Fútbol en Radio Z para hablar de lo que más nos gusta, la pelotita, la gordita regalona, esa que nos tiene ahí entusiasmados y que fue el regalo de muchos ahí en esta última Navidad. Y nosotros también venimos con regalito hoy día, así que desde ya los queremos dejar ahí invitados a todos que participen con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol y respondan ahí también la pregunta del día. ¿Cuál es la figura más emblemática que pasó por San Carlos de Apoquindo? Y pueden ganar ahí un libro Latidos Cruzados escrito por Andrés Otero, que va a estar más adelante ahí conversando con nosotros junto a Niño Nuevo y Carlos Piratini también en este Prensa Fútbol que hacemos como siempre junto a la compañía de PF Alimentos, Receta del Abuelo, Pollo Experto y Pollo Gol. Niño Nuevo, ¿cómo estuvo su Navidad en la última Navidad? ¿Pidió algún deseo futbolero para este 2023? No, los deseos los voy a pedir a fin de año. En la Navidad todavía no. Ya, no pidió ningún regalito especial ahí como Leandro Fernández que pidió ganar en el Monumental. Como ya no pidió. Muchos empezaron a teta. Está vendiendo humo nomás. Sí, yo creo que está vendiendo un poquito de humo Leandro Fernández, pero es parte del discurso de todos los refuerzos que llegan aquí al fútbol chileno y al fútbol en general. Todos los que llegan tienen que llegar con un discurso ahí. Es como el técnico que llega a un equipo grande y sabe que él tiene la presión de ganar todo y llega prometiendo campeonato y haciendo una buena Libertadores y todo. Vamos a ir a pelear la Libertadores, vamos a ir a ganar la Sudamericana y después entonces ratonean todo y los manda a todos para atrás. Que ojalá no pasen la mitad de la cancha y tenemos cero armas para competir. Pero claro, es parte de los regalos navideños también, de los deseos, de las propuestas. Yo creo que también llegaron muchos regalos relacionados con el fútbol en esta última Navidad, camisetas, pelotas, juegos de mesa, juegos también, videojuegos también relacionados con el fútbol y todo eso, así que también el fútbol es parte fundamental de esta Navidad y también de lo que se viene para el 2023, y por eso queremos regalar, y repito también lo que les dije en el arranque, vamos a estar regalando el libro, ahí Latidos Cruzados, para que la gente comente con nosotros cuál fue la figura más emblemática que vieron ahí en San Carlos de Apoquindo, para los hinchas fanáticos de la Católica, o si alguien también quiere regalar ahí a alguien que le guste la Católica, algún hincha del fútbol, también puede tener este libro Latidos Cruzados que vamos a estar regalando un poquito más adelante en este capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z. Y empezamos a invitar a todo el mundo que participe con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, como lo está haciendo como siempre el Team Radio Z, que dice que venimos regalones para regalar estos dos libritos que vamos a estar entregando en el día de hoy en este Prensa Fútbol en Radio Z, que vamos a también a analizar lo que está pasando con los futbolistas chilenos a nivel internacional, donde los futbolistas chilenos de a poquito han ido perdiendo terreno, Rodri. Los futbolistas chilenos que antes eran protagonistas, Arturo Vidal en la primera línea, Alexis Sánchez en la primera línea, Claudio Bravo en primera línea, a todos ellos lo hemos visto que a poquito han ido perdiendo terreno, pero la generación que venía a venir de atrás, el llamado recambio del fútbol chileno, también se fue quedando, porque empezamos a ver ahí a un Marcelino Núñez que termina siendo suplente en el Norwich de Inglaterra. Ben Brereton, que es nuestro principal crédito, empieza a ir de vuelta después del receso por el Mundial y ya lo están criticando que no está jugando bien, que está desenfocado. Ya sabemos también que la prensa inglesa es más vendehumo que la prensa chilena y la prensa española, y también si un día son dioses y el otro día son villanos, pero por ahora están criticando mucho a Ben Brereton, uno de los llamados a liderar el recambio. Ben Brereton se debió haber ido hace rato, debería estar fuera del Blackburn. Pero ¿sabéis qué? Del Blackburn, como diría nuestro amigo Francis Calligao, que todavía no sabemos a qué vino a Chile, pero en algún minuto vamos a descubrir ese misterio. Pero ¿sabéis qué? Lo de Ben Brereton también tiene que ver con una movida económica, Rodri, porque Ben Brereton va a terminar yéndose en junio de este año y toda la plata que quieran pagar por él va a ir al bolsillo de Ben y su representante. No va a caer nada en el Blackburn, así que Ben Brereton va a terminar ahí yéndose con los bolsillos llenos de plata a un equipo. Ahora, no sé si está dejando pasar la mejor oportunidad que tuvo de dar el salto a un equipo de la Premier, a otro equipo un poquito más potente y salir de la segunda división de Inglaterra, porque recordemos que
Ben Brereton, nuestro principal crédito, juega en la segunda división de Inglaterra, no es la primera división, no es la Elite ni nada. Nuestro principal crédito juega en la Championship, el segundo torneo de importancia en Inglaterra, debajo de la Premier League, algo que ya no empieza a marcar diferencia con lo que son el resto de los equipos a nivel sudamericano, porque por ejemplo vemos que Uruguay tiene futbolistas en la Elite, tenemos a Valverde en el Real Madrid, tenemos a Darwin Núñez en el Liverpool, tenía figuras en las principales ligas del mundo. Argentina, para qué decir, y ahora que son campeones del mundo los van a comprar a todos y ahora van a ser todos figuras. Enzo Fernández suena en el Liverpool, suena en el Real Madrid, suenan los principales equipos. Brasil, para qué decir también los futbolistas que tiene. Entonces todos los ecuatorianos también tienen futbolistas de muy buen rendimiento que están a un peldaño superior a los chilenos, y esa es la preocupación que teníamos para comentar hoy día respecto a los futbolistas chilenos llamados a liderar este recambio y que se han ido quedando bastante ahí en la competencia internacional. Yo mencionaba lo de Tomás Alarcón, que para mí uno de los casos más preocupantes. Tomás Alarcón salió del fútbol chileno, capitán de O'Higgins, figura del torneo chileno, da el salto al Cádiz, que tampoco es un equipo del primer nivel ni que está plagado de figuras, digámoslo. Sabemos que no es un equipo de los más potentes a nivel europeo. Equipo corneta, digámoslo así, equipo corneta. No los matemos tanto. Equipo de segundo orden, digámoslo, en bonito, pero pienso igual que tú, Rodri. Un equipo del segundo orden ahí del fútbol español, y Tomás Alarcón no logra hacerse la titularidad, va perdiendo regularidad, y ahora recientemente fue anunciado en el Zaragoza de la primera vez del fútbol español. O sea, vais perdiendo terreno, no eres capaz de imponerte, y eso es lo que empieza a preocupar en relación a los futbolistas chilenos. Pasó también con Marcelino Núñez, que yo lo mencionaba. Más allá de que tiene una lesión que viene arrastrando, que no está al 100% físicamente, me parece que también lo de Marcelino Núñez tiene que ver con el tema personalidad, con el tema del futbolista chileno, de la intensidad, y que con el correr de los partidos se comienzan a desdibujar. Pero como esto no va a ser una conversa solo entre Rodri y yo, sino que también tenemos a nuestra figura estelar, uno que nos ha ido desdibujando, que no sigue creciendo todas las temporadas. Le damos la bienvenida a Carlos Peratini. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. ¡Qué presentación, Rodrigo Guajardo, por Dios! Yo siento que me estoy destiñendo, sí. Yo siento que me estoy destiñendo a poco, pero bueno, es lo que va quedando, sobre todo a fin de año, pero contento. Hoy día tenemos un programazo. Me leía la pauta cuando venía manejando raudamente desde el fonoaudiólogo con mi hija, y me encantó el programa, sobre todo de las 2:30 en adelante. Hoy día yo voy a tomar palco con Rodri, vamos a tomar palco porque se va a transformar aquí en la franja cruzada. Vamos a prender el refrigerador, vamos a prender los ventiladores, todo, porque acá se van a entusiasmar nuestros amigos cruzados, acá hablando de fútbol e historia de la Universidad Católica. Está Carlos Piratini con Andrés Otero. Vamos a buscar los hábitos vamos a buscar también. También vamos a hablar ahí de San Carlos de Apoquindo, de figuras. Y la pregunta que tenemos para hoy día, Carlos, tiene que ver con, para regalar esos 2 libros Latidos Cruzados, tiene que ver con la figura más emblemática. ¿Dos? ¿Uno solo? ¿Uno? No, si son 2, no se va a quedar ninguno en tu casa. ¿Cuál es la figura más emblemática que pasó por San Carlos de Apoquindo para ti? Hoy son muchos. El poeta Orellana. No, ese no. No, es que es difícil, porque creo que cuando parte San Carlos de Apoquindo, dentro de los primeros 10 años, Católica tiene figuras rotulantes que, si bien no obtienen títulos nacionales, pero tenéis lo que es Gorosito Acosta y Charly Vázquez, están los 7 goles de Tudor cuando era el bueno, lo que hizo Rodrigo Barrera en Católica. Después viene la era Visconti, ver a Marga jugando con la Corea Católica en San Carlos, era impresionante, y así sucesivamente. Entonces es difícil dar un nombre de los 34 años que tiene San Carlos de Apoquindo. Es súper complejo. Podríamos hablar de momentos. Yo creo que hay momentos en Católica que te pueden marcar con jugadores específicos. ¿Cachai? No sé, y ahí me resalta, claro, Beto Acosta, me resaltan jugadores, no sé, el gol del Chapa el 2016, que siento que, y el libro lo relata bien, cambia todo, y creo que si hay que poner un nombre dentro de toda esta lista, por mucho que tenga un pasado algo, el Chapa Fuenzalía marca los antes y después de Católica. Buenanote, bueno, lo que hizo el Polo Quintero también con Conca en el 2005. O sea, esa semifinal
de Sudamericana con Boca, que nos cagamos, hay que decir, nos cagamos. Apostamos al empate en San Carlos, weón, y nos vacunaron en los últimos 5 minutos, pero Católica tiene historia. Católica ha sabido sobrevivir, ha sabido sobrellevar el mote de segundo en San Carlos de Apoquindo, ha sabido sobreponerse y se ha transformado en un equipo muy importante para el fútbol chileno. Ya, pero no te entusiasmes tanto. Si era solo un nombre de un futbolista, guarda ahí toda esta emoción cruzada para cuando llegue André Otero y ahí se vuelvan locos hablando de la Universidad Católica. Pero ahora yo te voy a decir que para mí la figura más emblemática que ha pasado por San Carlos de Apoquindo es Jaime Pizarro, campeón de la Libertadores con Colo-Colo y que vistió la camiseta de la Católica y quien engalanó los pastos de San Carlos de Apoquindo. Oye, estábamos hablando también... Absolutamente, Carlos, o sea, un gran nombre. Jugando de lateral izquierdo, terminó jugando de lateral izquierdo en Católica. Y el mejor 6 del mundo en algún minuto. Hoy estábamos hablando con Rodri en un inicio de un tema que nos preocupa a todos, pensando cómo se ha ido desarrollando el último tiempo el mundo del fútbol, pensando también cómo se va a recomponer un poquito todo después del Mundial de Qatar. Y empezamos a ver que los futbolistas chilenos empiezan a perder terreno. Yo le comentaba a Rodri, Ben Brereton está en la segunda división de Inglaterra, arrancó, está bien, fue el Boxing Day ayer, fue el primer partido postmundial, segundo partido postmundial, y ya lo empiezan a criticar de que no está en forma. Tomás Alarcón salió del Cádiz y se termina yendo al Zaragoza. Francisco Sierra Alta reserva en el Watford. Pablo Galdames nunca jugó en el Genoa, jugó muy poco. Entonces empezáis a ver a los futbolistas chilenos que a nivel internacional les cuesta imponerse. Y a eso le sumáis que la generación dorada ya viene de vuelta, ya está cuesta abajo. Charles Aránguiz se viene al Sao Paulo, o va a llegar a Brasil prontamente. Arturo Vidal está en el Flamengo de Brasil. Claudio Bravo alterna titularidades en el Betis. Gary Medel juega en el Bologna, un equipo de segundo orden a nivel europeo. Alexis Sánchez está en un Marsella que no está peleando la Champions, se va a la Europa League. Entonces me parece que nos estamos quedando sin recambio pensando en el futuro cuando teníamos a muchos futbolistas chilenos en su mejor momento peleando y compitiendo en la elite. Y me parece que eso es lo preocupante pensando en el futuro y pensando en lo que tiene que hacer el Toto Berizzo para la selección chilena a partir del 2023. Es que aquí yo creo que se suman varios factores. El primero es la venta fácil a cualquier equipo en Europa por Lucas o a México. Segundo, el debut tardío de futbolistas a nivel local que no permiten que exploten y van quedando relegados y tenemos nombres para dar, bueno, una lista de 50 nombres de proyectos de futbolistas que no dieron el salto cuando tenían 21 o 22 años y que quedaron pegados y algunos siguen jugando en el fútbol chileno y otros están en segundo o tercer orden en Europa o literalmente se fueron a México. Y creo, y lo otro es la madurez del futbolista chileno. Yo siempre he sido de la teoría que el chileno no tiene que salir de Chile a Europa, que eso solamente queda para argentinos, brasileños y uruguayos. Y por ende, el futbolista chileno para mí tiene que hacer un paso por el Atlántico. Y ojalá, y estar cerca de la familia, y ojalá llevarse a los papás para que no sienta depresión, no se eche a perder, no se lo lleve la noche, o estar muy cerca y muy bien rodeado. Si miramos, aparte de Iván Zamorano, Claudio Bravo, Arturo Vidal, no me recuerdo futbolista chileno que se haya ido directo a Europa en los últimos 30 años y que haya sido exitoso. No, porque la liga chilena es tan mala, es tan penca, que bueno, pasar de jugar en un equipo importante, en un estadio en Europa, después de haber jugado, bueno, en El Salvador o en La Cisterna, con todo el respeto que merecen esos estadios, en La Florida, en Santa Laura, con 500 personas es muy diferente enfrentarte con estadios llenos, bueno, con televisión y con presión, y les termina pasando la cuenta. Entonces ahí hay un cambio para mí, Chile debería abastecer, como lo hace Colombia. Colombia abastece a Argentina con muchos futbolistas y a los 23, 24 años se van a los 20, 21 a Colombia, no los conoce nadie, dan el salto y después se pegan y después llegan a Europa y la terminan rompiendo porque es mucho más fácil. Porque en Argentina jugáis siempre con los estadios llenos. Bueno, te toca, ¿dónde jugamos? Contra Unión de Santa Fe. Estadio de 20.000 personas lleno. Vaya a Mendoza. Estadio lleno, weón. Córdoba, estadio lleno. Te meten la presión. Oye, y también ahí lo que decís tú, aparte de los estadios llenos, tenéis que sacar personalidad sí o sí.
porque van las barras y te aprietan en los entrenamientos, si no ganáis, tenéis que ser pechugón, tenéis que aparecer ahí con personalidad. El que es callado, el que es quedado, termina muriéndose en el fútbol argentino o se lo comen, para decirlo, no decir muriendo. Termina perdiendo terreno y no termina brillando, y eso es súper importante, y eso lo están haciendo muy bien, como decís tú, muchos de los futbolistas colombianos que tienen como primera estación Argentina, y nosotros lo vimos en el caso también de grandes figuras chilenas. Pasó el Matador por Argentina y pegó un salto espectacular de calidad al Matador que le permitió llegar a Europa y ser uno de los mejores futbolistas en la década de los 90. Alexis Sánchez también pasó primero, Udinese lo compra, lo presta a Colo-Colo y después lo presta a River Plate porque necesitaba seguir creciendo, y eso es lo que le faltó, por ejemplo, a Matías Fernández, le faltó a Eduardo Vargas, futbolistas que dieron el salto directo a Europa, pero no estaban hechos completamente, no estaban hechos psicológicamente ni físicamente, porque físicamente yo creo que es donde el fútbol actual te marca más diferencia, y ahí es donde nosotros los chilenos tenemos tremendas diferencias con el resto de los equipos de las selecciones sudamericanas que están compitiendo ahí a la par de la élite europea. O sea, si tú miráis técnicamente, creo que el futbolista chileno es más dotado que la media del europeo. Sí. O sea, creo que todos concordamos en eso, pero de cabeza y de cuerpo, o sea, físico y mental, estamos años luz. Entonces, tenemos que pegar el salto, porque acá, bueno, el mayor ejemplo, Carlos Palacio, un virtuoso con la pelota en los pies. Pero por ahí empezaron que la joya, que el distinto, que el espectacular, que la joya de Plaza Chacabuco, que Santa Laura, que la cuestión. Se fue a Brasil, era uno más del plantel, no tenía a quien le hiciera el cariñito y cagaste. Sí. Y cagaste. Entonces, ¿qué equipo chileno podemos decir que prepara psicológicamente? Ya, porque por último lo físico lo podía empezar a adquirir con el rodaje y la competencia, pero lo psicológico te lo tienen que empezar a preparar desde chico. Y acá, bueno, no nos preocupamos de esos detalles. Creo que Católica puede hacer algo de eso. Unión lo hacía. No sé si lo sé, por lo que veo en Palacio probablemente no lo hacen. Pero así, claro, perdimos futbolista. Eduardo Vargas podría haberla roto en Europa. Y le iba bien solo en la selección. ¿Por qué? Porque aquí le hacían añuñados, cariñito y la cuestión. Entonces tenéis que ser mentalmente preparado de otra forma. Y por eso Vidal, Medel, Aránguiz, Salas, Zamorano fueron distintos y sobresalieron porque de cabeza eran ganadores. Acá esto no se cree en el cuento. No se cree en el cuento. Lamentablemente, por ejemplo, a Darío Osorio le dijiste que era muy bueno. ¿Y quién explotó primero? Para mí en estos momentos a Sadi es más que Osorio, porque estaba escondidito atrás de Osorio. Y Osorio se achanchó los últimos 10 partidos de la U. Y ahora tiene que empezar a despegar y en el Sudamericano tiene que demostrar y probablemente conseguir una venta. Pero así veis que de cabeza el futbolista chileno no funciona. Somos una mentalidad débil. Y aparte, explotan demasiado tarde los futbolistas chilenos. O sea, no podemos estar esperando que a los 23 años explote un futbolista. Tiene que explotar a los 18, a los 19. Los mismos ejemplos que mencionamos. Zamorano a los 18 años ya estaba en la selección y ya estaba dando el salto al extranjero. El Matador Salas, que a lo mejor fue un poquito más tardío en cuanto a la salida al extranjero, también se termina yendo muy joven y debuta en la selección con 18 años. Alexis Sánchez, para qué decirlo, con 16. Entonces, tenéis que explotar rápido. En el fútbol de ahora no podéis esperar a los 23, 24 años. Lo mencionamos el otro día. El caso de Gabriel Suazo. Figura en el fútbol chileno, no, me quiero ir a Europa, rechazo todas las ofertas, no sigo en Colo-Colo. ¿Quién en Europa va a contratar un lateral de 25, 26 años que no te va a dar réditos para el futuro? Puede irte a una liga de segundo orden, Turquía, puede irte a Rusia, puede irte a Portugal, pero si está pensando en llegar a España, Italia, Alemania, es muy difícil que llegue a un primer nivel como lo quiere hacer Gabriel Suazo. Entonces, el futbolista chileno tiene que explotar rápido. En la Católica pasó, Clemente Monte y Gonzalo Tapia se le escapó la tortuga, y Ariel Holland para este año, ¿qué tiene? San Pedro y Di Santo, y tiene a Aravena que volvió de Ñublense. Tapia y Monte van a tener que venir de atrás, y me parece que ya perdieron 1 o 2 años en relación a lo que deberían haber explotado en la Universidad Católica. Claro, ellos tuvieron también el problema de pandemia, que pandemia también les juega un poco en contra, pero tenéis que, es que, de partida, si tú tenés futbolistas jóvenes, el mejor ejemplo es Alexander Aravena. Jugaba en Católica, pero entraba detrás de Monte y detrás de Tapia.
entraba, porque los otros dos eran titulares, Aravena no. ¿Qué hace? Quiere salir a préstamo, lo mandan a préstamo a Ñublense, tiene una gran temporada y vuelve con otro estatus. Porque además el equipo en el que jugó destacó más que Católica en la última temporada. Entonces, si destacan allá, cagaste. Pero acá se enojan los papitos, pues bueno, el papá de William Alarcón, claro, William Alarcón, bueno, no tenía cabida en Colo-Colo, tenía 3 futbolistas delante de él, pues la rompió, la Calera hizo, es que ahí Colo-Colo Colo-Colo la cagó con la opción de compra. Pero si un futbolista, bueno, la mayoría van a préstamo. Católica, Colo-Colo llenan al fútbol chileno con futbolistas jóvenes. Y si miráis, en todos los planteles hay 2 o 3 futbolistas que pasaron por Católica o por Colo-Colo. Y esos tienen que dar un poquito quizás la vuelta más larga. Pero no te podías enojar y retirar porque te mandan a préstamo. Y si tenéis que hacer la vuelta más larga, haz la vuelta más larga. Pero aquí el hecho de asegurarte el futuro a los 21 años es para las mega estrellas, no es para el futbolista chileno. Acá la tenéis que remar, tenéis que sacar carácter, tenéis que saber tener la impronta de decir, bueno, probablemente a los 20 voy a estar jugando en cancha de tierra, a los 21 voy a estar jugando con 2.000 personas, pero voy a estar jugando, voy a tener ritmo de competencia. Y ahí, si no di el salto a los 21, ya sabéis que te caí en el plano local. Pero para mí el corte es los 21 años. O sea, lamento mucho porque creía que era un gran proyecto, pero Nacho Saavedra para mí ya no dio el gran salto. Ya fue. Y no le aplicó nunca lo que necesitaba para dar el salto a nivel internacional, que era tener una mayor intensidad, pisar el área rival, tener un poquito más de presencia. El Nacho Saavedra es el mismo que venimos viendo desde que debutó en la época de Gustavo Quintero en la Católica, o que apareció, que rompió en esta Católica. Es el mismo futbolista que está ahí jugando en la contención, que hace las coberturas muy correcto, pero no le agregó nada. Y nosotros todos pensamos cuando apareció Nacho Saavedra, va a ser el futuro 6 de la selección chilena. Y perdió terreno. Ahí le pasa por arriba a Vicente Pizarro, le pasa por arriba a William Alarcón, sin serlo en la misma posición, pero siendo del parte del medio campo, le empiezan a sacar ventaja. Ahora sí, creo que, por ejemplo, William Alarcón, Bastián Yáñez, que por ejemplo apareció hoy día también en el equipo ideal sub-23 de Latinoamérica, tienen que dar el salto rápido al extranjero. No pueden seguir en el fútbol chileno. Váyanse a Argentina, váyanse a Brasil. Y lo que decía Carlos también hace un rato, todos los seleccionados sub-20 que no son titulares en su equipo, vayan y jueguen en primera B, jueguen en otro equipo de primera A, aunque no estén jugando en Colo-Colo, no estén jugando en la Católica, no estén jugando en la U, vayan y tengan rodaje, cosa que a los 18 años tengáis 40 partidos en primera división y no llegué a los 22 años y recién estáis jugando tu 10º partido en primera división, y eso se empieza a notar después, y ahí las diferencias con el resto de Sudamérica se empiezan a notar. O sea, mucho. Hay que pedirle, y esto es como una recomendación para los papás, que se dejan obnubilar harto, porque, no, si lo va a ganar mira, hace 2 semanas atrás estuve en un cumpleaños de cabrón chico, y había una mamá, y la mamá, su hijo juega en un club, en un club capitalino, y tiene 17 años. Y ya apareció un representante que le dijo, le vamos a dar ropa, le vamos a dar zapatos y le vamos a dar, y a los 18 le vamos a comprar un auto, pero firme con nosotros. ¿Cachai? ¿Y cuál es el objetivo? Le dije, ojo, dejen que el cabro siga jugando y se muestre más, pero es la inmediatez de ver tangible, de ver las lucas. Porque a lo mejor el cabro, claro, va a decir, el representante va a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya, me lo llevo a México, $400,000 al año. Bueno, es plata. $400,000 son 360 millones de pesos al año. O sea, estamos hablando de 30 millones de pesos mensuales, o 20 millones, 30 millones de pesos mensuales. La raja. Pero deportivamente no te va a aportar nada. Entonces es mejor irse a jugar a Argentina por 7, pero si lo haces bien, y anda a jugar a esta Unión de Santa Fe, anda a jugar a Central Córdoba, weón, a Barracas Central, que son equipos que están, pero vaya a jugar contra River, vaya a jugar contra Boca, vaya a jugar contra San Lorenzo, vaya a jugar contra todos esos equipos y te vaya a curtir más. Sí, totalmente. Y sabéis que te van a pagar el 58 de marzo, que no te van a pagar nunca. Antes juega y tenés la experiencia de estar en Argentina. Si eso es otra cosa, es un salto de calidad y que te permite empezar a mirar a otras ligas. Por ejemplo, muy bien lo que va a hacer ahí Tomás Galdames, que se va de la Unión Española y va a terminar yéndose a Godoy Cruz de Mendoza. Va a tener un rodaje que nunca tuvo acá,
y que nosotros también empezamos a ver. Un Tomás Galdames que irrumpió en algún minuto y después tú lo empezaste a ver, se quedó. Pero me parece que ahora con el salto a Argentina ahí puede ir mejorando un poquito más. Vamos leyendo a la gente que está participando con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol, muy pero muy atento. Ignacio Montesino ahí nos manda una imagen, se dice porque empezamos a hablar de la Católica y nos manda una foto ahí con nieve también porque se está preparando para la conversa que viene más adelante. Tata Machín dice, para mí siendo colocolino creo que el jugador más emblemático de la UC que ha pasado por San Carlos de Apoquindo es Mario Lepe, gran jugador, le daban como tambor apache, pero era bueno, dice, respecto a Mario Lepe. Por acá Gonzalo Goza dice, el Beto Acosta, dice por acá. Por acá nos dice lo que tiene que hacer el Toto Berizzo para las elecciones, presentar la renuncia y llamar a Gareca. Mira, no sería mala opción tener a Ricardo. Es que, bueno, tráiganos weón, a Klopp, tráiganos a quien quieran, y como está el fútbol chileno, le va a ir mal. Sí, lamentablemente el problema no es de un técnico que trabaja 30 días al año con un grupo de futbolistas. Es lo que nosotros estamos haciendo. No, don Pablo y su séquito están haciendo con el fútbol chileno. Sí. Lo bueno es que llegamos optimistas después de Navidad acá, lo estamos dejando a la gente con el ánimo arriba pensando en el fútbol chileno que vuelve pronto. Por acá Antonio, el jugador más emblemático, el Chapa Espinosa, el Chapa fue en salida por comandar el Tetra, nos dice por acá. Por acá Ignacio Montesino también comenta ahora en serio y nos dice que para mí el jugador más emblemático de la UC es Sergio Zapito Livingston, y una mención especial a Maradona, que se puso la franja literal ahí jugando en la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, también nos dice por acá. Por acá comentan con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol. Un lindo recuerdo de San Carlos de Apoquindo son las 2 semifinales seguidas, Clausura 2004 y Apertura 2005, donde la Unión hincha de la Unión. con el último penal perdido por Quique Acuña en ambas definiciones. ¿Sabéis qué? Anoche estuvimos hablando con el Quique Acuña en el show de Prensa Fútbol a propósito de eso. Sí, lo vi. Y nos contaba que en esa definición de penales le generó un trauma. De hecho, después de perder la segunda definición de penales, cuando era el número 11 en la Católica, se perdió varios días en la Católica y Pellicer lo tuvo que ir a rescatar ahí. No, pero bueno. Pero mira lo que están haciendo en Inglaterra con Harry Kane. Pero Harry Kane, ¿qué hizo? Llegó, empezó, volvió, entró, se metió, se enfocó en el partido y ayudó a que su equipo en el Tottenham igualara el partido. No, sí, de eso, ahí está la cabecita. Sí. Mira, por acá Jorge Leito nos dice, difícil elegir, pero para mí el Beto Acosta, una leyenda en la Católica, también dice con el hashtag Prensa Fútbol, la gente participando con nosotros porque regalamos hoy día 2 libros, Latidos Cruzados, para todos los hinchas de la Católica. Vamos a estar conversando en un ratito más con el autor de este libro, Andrés Sotero, que va a estar ahí conversando sobre la historia de este libro y también sobre los grandes momentos de la Católica. Así que Carlos Piratini está muy, pero muy entusiasmado con esto. Carlos, a propósito que estábamos mencionando lo del fútbol chileno, ya salió el fixture de este campeonato, el campeonato 2023, que el torneo que arranca el 22 de enero. El primer superclásico está fijado para el 12 de marzo ahí en el Monumental. Pero hay un tema que a mí me preocupa, que yo creo que deberían haber enfocado la temporada de una mejor manera, haber hecho un torneo de apertura, una Copa de Chile, algo que se jugara antes, porque ¿sabéis qué? El campeonato nacional va a tener 3 grandes recesos. Mira, el primer receso grande va a ser del 20 de marzo al 21 de abril, por la fecha FIFA y por las elecciones ahí a los constituyentes que vienen. Después vaya a tener un receso del 21 de mayo al 9 de julio, entre que termina la primera rueda y arranca la segunda rueda. Y después tenía el tercer receso del 9 de octubre al 10 de noviembre por los Panamericanos de Santiago. O sea, vaya a tener competencia interrumpida por un mes, 3 veces durante el año. O sea, toda la emoción se le va a ir a las pailas. Mira, este era el año, por cómo está, claramente por los Panamericanos no se puede jugar fútbol. Entonces teníais que terminar en octubre. Pero cuando le metí receso y decís, por la elección de los constituyentes y la fecha, ¿no? Parta en enero calentando motores y no matemos el campeonato tan rápido, weón. Si en marzo ya el campeonato va a perder emoción, juega la Copa Chile. Copa Chile, enero, febrero, le ayudáis a los equipos a entrar en rodaje, sobre todo también a los que van a participar en Copa Libertadores y en Sudamericana. En marzo partí el campeonato y si hay elecciones constituyentes, esa semana jugáis el miércoles, weón. Y termináis el campeonato previo a los Panamericanos, que son el 25 de octubre. O sea, más o menos igual que esta temporada. Pero le dais una continuidad. ¿Cómo cresta para en el campeonato a mitad de año?
¿con qué sentido se para el campeonato un mes a mitad de año? ¿Para que puedan contratar? ¿Hay alguna festividad para que los futbolistas tengan vacaciones de invierno con los cabros chicos? Encuentro que la programación del fútbol chileno es una ridiculez. Bueno, tenéis que estar empezando a sacar libros de historia en abril para saber cómo va la tabla de posiciones. Totalmente. ¿Van a dejar que la selección trabaje un mes tranquila? No, no se trata de eso. Se trata de, van a ir cortando el campeonato. Es un absurdo de proporciones. Juega una fase de Copa Chile, weón, digna, en la mitad de enero, todo febrero, donde además a los equipos grandes los sacáis a provincia para que llenen estadios, para que la gente vaya a ver fútbol en sus vacaciones, y en marzo ya partís con el campeonato nacional, y en vez de receso, así las llaves de 16, octavo, no tengo idea, de final de Copa Chile, o jugáis una fecha a mitad de semana, pero no podéis, y a horarios decentes, pero no podéis, bueno, parar el campeonato un mes 3 veces en el año. Es absurdo. Acuérdate, en la década de los 90, 80 y 70 se jugaba un torneo de apertura y el campeonato nacional arrancaba en junio, julio, ¿Sí? pero jugáis prácticamente de corrido 10 meses. Tenéis enero y mitad de diciembre con receso, pero tenéis todo el año con competencia. Pero acá, a estos 3 recesos grandes tenéis que sumarle las fechas FIFA que van a haber entre medio, porque vienen las eliminatorias, vienen un par de fechas FIFA, así que vamos a tener un torneo que vaya a estar, como decís tú, vaya a estar mirando la tabla de posiciones, pero no sabéis si la de este año, la del año anterior, no te vaya a acordar quién jugaba, quién ganó. Entonces, una vez más... Perdí ritmo de competencia, Guaja, perdí ritmo de competencia. Así que les van a dar 5 días de descanso y después volver a hacer una intertemporada. Es una imbecilidad, que no quiero tratarlos mal porque ya son tontos. Entonces, es que de verdad yo encuentro que son tontos. Yo no me cabe, en mi cabeza, que es de tonto, no me cabe gente que pueda ser más tonta que yo. Y cada día me sorprenden de la tosudez y la tontera que para organizar los campeonatos. Le están haciendo, de verdad, le están haciendo mucho daño al fútbol, mucho daño a las competencias, mucho daño a que la gente se meta. Bueno, vamos a llegar 10 fechas de campeonato, ¡pum! Y lo más probable, capaz que, como son debidos, vuelvan con el clásico universitario o Colo-Colo en la U en la primera fecha, para motivar a la gente. Y va a ser un partido rasqui penca, weón, porque van a venir equipos sin ritmo de competencia. Ya, pero para que se te pase la raya, Carlos, ¿te parece que hagamos un corte? ¿Te parece, niño nuevo, que hacemos un pequeño corte y después nos metemos de lleno a conversar con Andrés Otero, el autor de Latidos Cruzados? Regalamos estos 2 libros que se vienen hoy día. También viene Nicolás Indo con los datindos que nos dejó el Boxing Day, la vuelta del fútbol ahí en Inglaterra, así que mucho más después de este corte comercial, y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z. Fácil, hazla fácil, con PF, te regala tiempo, te regala vida, PF. Soy la típica voz que podría decir que este anuncio es sobre una nueva Milk. Pero le dieron la vuelta para que sea Wilk. Porque es 100% vegetal, de la madre, pero naturaleza. Podría ser para intolerantes porque es sin lactosa ni gluten, pero los tolerantes gritan. Y si te gusta el milkshake, con Wilk haces Wilkshake, porque es mejor hacerla de flora que de fauna. Prueba Wilk en sus 2 versiones, original sin azúcar y Wilk chocolate. Vilay Wilk, le dimos la vuelta. ¡Hey, amiga! Elige cuidarte cuando y como quieras con Salcobrand. Descubre la gran variedad de anticonceptivos inyectable, anillo, tratamientos de larga duración o de emergencia y anticonceptivos de uso oral. Aprovecha los descuentos que tenemos para ti y encuentra el ideal en Salcobrand o en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar nos inspira. Guaja, no te escuchamos nada. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Ahí sí. Sí, escuchan, ahora sí. Estaba justamente diciendo que Carlos Piratini está muy, pero muy entusiasmado por lo que se viene ahora y lo que está participando
Prensa Fútbol, porque recibimos a un amigo de la casa, periodista, ex subsecretario de Deporte y también autor de Latidos Cruzados. Le damos la bienvenida a Andrés Otero, que se suma aquí a la conversa en Prensa Fútbol. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a Prensa Fútbol. ¿Cómo estás, Guajita? Tanto tiempo, viejo amigo. Qué gusto reencontrarnos por esta vía, aunque tenemos que reencontrarnos también ahí en persona para conversar la vida, pero un gustazo. Y saludos también a Carlos, gusto de estar aquí con ustedes. Estamos contentos porque estáis lanzando este libro, Latidos Cruzados. Nosotros que te conocemos sabemos que eres un fanático cruzado de toda la vida, anotando las estadísticas de Católica, llevando al dedillo todo lo que pasaba ahí con el cuadro de la franja, pero tenemos este Latidos Cruzados que surge ahí de tu fanatismo. Cuéntanos un poquito cómo nace este texto que estáis lanzando hace poquito, que contó con la presencia de Juan Tagle, Tati Urcubasich, que tiene el prólogo del Chapa Fuenzalía. Cuéntanos un poquito cómo nace este texto que escribiste. Bueno, gracias, Guajita. Tal como lo dijiste tú, este es un libro que yo en la cabeza yo creo que lo tenía desde... Si hago memoria, yo creo que desde que el Polo Quintero el año 2005 le hace el penal a la U, como que dije, esto lo tengo que escribir. Fue la primera vez que dije, hay que escribir un libro que hable de la historia de la Católica, pero no en manera lineal, no como si fuera una enciclopedia, sino que con relatos, con cuentos, anécdotas, algunos testimonios. Después, bueno, la vorágine laboral, los años que pasé en un lugar inolvidable, que quiero como un hijo, que es Prensa Fútbol. Obviamente con toda la carga que tuvimos me hizo imposible. Después, bueno, entré a los distintos gobiernos a trabajar en distintas labores, fui subsecretario, nunca tuve el tiempo, pero precisamente ahora, este año, cuando terminé mi labor como subsecretario, yo decidí por iniciativa propia, dije voy a parar unos 3 meses, quiero darme un sabático, pero también tampoco me puedo quedar muy tranquilo. Fue el momento donde me senté y me puse a escribir. Se pensó y se pintó, como dice por ahí un comercial, así que, y así salió Latidos Cruzados, efectivamente, apoyándome mucho en las estadísticas que yo mismo he ido recopilando a lo largo de los años, desde niño. Mi mamá siempre me molestaba, que de hecho en el lanzamiento del libro salió una anécdota, que de repente entre el cuaderno de matemática mi mamá me revisaba para estudiar conmigo y encontraba la formación de un Católica Valdivia 1989, y es como, oye, pero Andrés, ¿por qué? Bueno, y todas esas cosas pues las llevé al Excel, por supuesto, y así hice este libro que es bien ameno, es largo, pero es bien ameno porque repasa toda la historia de la Católica, pero de esta manera, con cuentos, con anécdotas, algunos testimonios, algunas partes también que hacen llorar de verdad, como la partida del Momo Tupper, otras que hacen llorar de alegría, como tanto cole. Y una pequeña precisión, Guajita, que el prólogo es del Guaso Álvarez, no es del Chapa, pero sí, el Chapa es el hilo conductor de este libro a través de ese gol que hace en abril del 2016. Está bien. Andrés, partiendo, el libro parte ¿cuándo? Parte con los inicios de la Universidad Católica, cuenta historias de la época del Sapito Livingston, o nos rememoramos más a lo que aconteció en los últimos 40 años, de todos los años del negro paso de la década del 70 y el cambio de los 80, o ya es más, nos concentramos más en los últimos 20 años de Católica. Mira, yo lo dividiría en dos. El libro tiene una parte que es bien de testimonio, de datos y del relato que yo escribí con mi pluma, digamos, a partir de lo que me contaron otros, que es todo lo que ocurre de 1989 hacia atrás, donde incluso me pegué un par de piques a la Biblioteca Nacional a refrendar algunos datos que yo tenía, más las crónicas de la época. Saqué muchas columnas de opinión de esa época, de Julio Martínez, de Sergio Brodfeld y de otros que hablaban de la Católica, de por ejemplo el Charro Moreno y esas épocas. Pero todo eso yo no puedo decir que es mi visión, esa es visión de otros. Y después, y ahí está el énfasis del libro, desde lo que ocurre de 1989 en adelante, que es todo lo que yo viví, donde el dato, la estadística, el testimonio, la columna de opinión apoya, más algunas voces en off que me aportaron al libro, apoyan, pero lo principal es mi percepción. Y el libro, como les decía, no es un libro así de historia como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino que el libro parte con un momento icónico, que es la jugada. O sea, el libro parte en el momento en que está jugándose ese famoso partido del 30 de abril 2016, la Católica pierde 1-0 con Audax Italiano en San Carlos, al mismo tiempo King pierde 2-0 con la Universidad de Concepción en Rancagua, y Colo-Colo le gana 1-0 a Wanderers, y se están dando los resultados con los cuales Católica depende de sí, pero no sale nada. Católica, Mario Sala, ese día toda la carne a la parrilla, pero de manera despelotada, tiró todo al mismo tiempo porque te puso 5 delanteros, 6 delanteros, bueno, y ese es el momento con el cual parte el libro, y es como un hilo conductor que repasa todo lo demás. Porque habla mucho de cómo es la Católica, ese instante, cómo se acaban estos 6 años malditos, donde yo siempre digo, en el fútbol sale campeón uno,
pero no los otros 15 fracasan, y la Católica siempre fue segundo, y claro, vienen los motes, vienen los mitos, vienen si se quiere decir, perdón la palabra, pero los hueveos entre los amigos, que como que siempre segundo, pero al final cuando tú sales segundo hay un detalle que te hace salir segundo. Yo siempre digo, esa final con O'Higgins del 2013, por ejemplo, la Católica, antes del gol del Tuco Hernández que le da el título a O'Higgins, el Chiqui Cordero tuvo un mano a mano idéntico al que tuvo Francia, al que tuvo Thuram en la final, que saca el Dibu, lo saca Garcés, ¿sabes? Un minuto después de eso, Tomás Costa le pega el palo, y después viene el gol del Tuco Hernández. Entonces, imagínate los detalles que te significan salir o no salir campeón. Una época además donde... Sí, Carlos, perdón. Pero también tenéis que Católica el semestre anterior también sale segundo, con Unión Española, por diferencia de goles. Así es, el único torneo en la historia por diferencia de goles. Unión es campeón por diferencia de goles. Y quien levanta el tema de que hay un partido de definición con a mismo puntaje es Católica. Y el Consejo Presidente lo aprueba, y al semestre siguiente teníamos que 13, 15 goles de diferencia sobre O'Higgins, y tenemos que ir a jugar un partido de definición. Entonces era como que todo el universo nos llevaba a que Católica fuera segundo. Te agrego una cosa más. Ese mismo año la Católica pierde una final de Copa Chile con la U en Temuco, donde el gol lo hacen en una pared extraordinaria, la hace Juan Ignacio Dumo, el gol con una pared que hace con un argentino de apellido Velázquez que pasó sin pena ni gloria y que desbordó como si fuera Cafú. O sea, era todo. Un año después, además, la Católica le va ganando 3-0 a Iquique en San Carlos Apoquindo. En paralelo, Barnechea le estaba ganando a Cobresal, y con eso la Católica estaba alcanzando a Cobresal en la punta, faltando una fecha, pero Iquique empata en 10 minutos, en una cuestión insólita. Cobran penal en el último minuto, Botinelli, que no se había perdido en su carrera un penal, remata con una furia increíble, Brian Cortés, en ese momento arquero Iquique, lo ataja, la pelota va al travesaño. O sea, era como un símbolo de cosas que le pasaban a la Católica y que se rompen con ese gol del Chapa. Y además hay muchos otros momentos de la historia que son bien similares a ese, la década de los 60, que fue una época bien gloriosa, pero y esto con testimonio, yo lo relato muy bien, pero con testimonios cuentan cómo la Católica está empatando a 2 con la U el año 62, torneo nacional 61, en enero del 62, penal para la Católica, vamos a ir campeones, Tito Puyú le pega un penal, pero un remate pero furioso, la pelota pega en el palo interior del arco, en ese palo curvo que lo sujetaba a los antiguos arcos, y la pelota rebotó hasta mitad de cancha. Entonces todos los hinchas Católica presentes en Nacional se tomaban la cabeza, no lo puedo creer, se les fue. Cuando levantan la cabeza y ven que Tito está celebrando como avioncito hacia la tribuna antes, se dan cuenta que es gol. O sea, todo ese tipo de anécdotas vienen relatadas en el libro en distintas épocas de la Católica. Pero, Andrés, yo te quiero llevar a ese momento, el 30 de abril del 2016, porque como hinchas de Católica, yo creo que nos cambia mucho la vida. Yo tengo el recuerdo latente, el día 29 nosotros hicimos una fiesta de esta radio en el Club de la Unión, y me acosté como a las 6 de la mañana sin ninguna esperanza por lo que había pasado a mitad de semana en Quillota con San Luis. Y despierto a las 3:30 de la tarde, y ya el partido jugando, y Católica perdiendo 1-0 con Audax Italiano. Y me acuerdo que me levanto y no quiero saber nada del mundo, y agarro el auto y me voy cerca de mi casa, el Mall Plaza Norte, y en el camino escucho un grito de gol. Corro, y hay un bar tequila, y empiezo desde afuera a verlo, el partido. Y con el celular veía cómo iban los otros partidos y mostraban en paralelo los televisores, y O'Higgins pierde, y a Católica nos faltaba un gol. Y yo creo que esa cuestión que tenías la rabia de que te whatsappeaban todos, y te hueveaban, y te molestaban, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, te las hincharon y te las tenían así porque nuevamente iba a ser segundo, y viene el gol del Chapa, y a mí de verdad me caían lágrimas de decir, a la puta madre que los parió, y empecé a mandarle mensajes a todo el mundo. Y de ahí vinieron años, después vinieron los títulos en Temuco, el tetracampeonato, y como que ser de Católica te llenaba mucho más el pecho. Y muchos periodistas que negaban ser de Católica por la supuesta objetividad comenzaron a decir que eran hinchas de Católica. Y siento que somos unos afortunados de tener estos 6 años de haber bailado con la más linda de todas, y transformándonos en el único equipo en campeonatos largos tetracampeón, y quizás con algunas deudas que otras pendientes, pero ese día para todos los hinchas de Católica hay un antes. Es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cruzado. Así es, no, lo describiste súper bien.
lo que pasó esa fecha, yo y quizás sueno exagerado para los que no entienden el fútbol, y bueno, aquí ustedes, como yo estoy seguro que todos los auditores somos personas que vivimos, respiramos fútbol y lo van a entender. O sea, para mí es solo comparable con el momento en que nació mi hija, lo que viví ese 30 de abril del 2016. Yo me acuerdo, ese partido en Quillota fue un funeral el de vuelta. Yo iba con mis 4 amigos con los que toda la vida iba al estadio, veníamos de vuelta, pero era realmente una cosa, no nos salía la voz. En el peaje, el segundo peaje ahí en la ruta 5, se armó una fila interminable de autos de Católica que venían de vuelta y uno veía las caras, niños llorando, todo, era realmente un funeral. Entonces ese día llegamos a San Carlos sin ninguna expectativa, pero no es menor que el estadio se repletó, o sea, las entradas se agotaron, llegó la gente, pero yo sentía, y en el ambiente se veía que la gente no iba a celebrar un campeonato, iba como por el deber de acompañar al equipo en las más malas, que ya se estaban profundizando. El Guaso Álvarez habla en su prólogo mucho de ese día, de cómo cambian las cosas, de la percepción que se notaba, de que los jugadores llegando a San Carlos en el bus y ven que el estadio está lleno, como que sintieron vergüenza, sintieron como, o sea, ¿qué explicación le damos a estos hinchas que se sacan la cresta por estar acá y nosotros en esto? El Tati también lo reconoció, tenía la carta de renuncia redactada, la iba a presentar terminado el partido, y ese día algo empezó a cambiar desde temprano. Efectivamente, la Católica empezó bien ese partido. Diego Rojas tuvo 2 veces el gol, yo lo he visto muchas veces, por eso lo recuerdo muy patente. Viene el gol de Diego Vallejo, que le gana un cabezazo a Mañasco, y al mismo tiempo O'Higgins está 1-0 abajo. Colo-Colo también ganando. Con eso había una final entre O'Higgins y Colo-Colo. Y era tan, dependía de nosotros. Entonces pasaba que los hinchas, entre todos que estaban con radio, se empezó a generar, más que un canto de aliento, se empezó a generar como una especie de rumor que empezó a permear hacia la cancha. Depende de nosotros. Y el Guaso lo cuenta, el Guaso estaba en la banca ese día, él siempre cuenta que de hecho ese día Nico Castillo estaba con una molestia, también estuvo en la banca, y el Nico tenía puesto el partido en el estadio CDF, digamos, y cuando empiezan los goles de O'Higgins, ahí como que recién en la banca se dieron cuenta y todos sintieron como una cosa, depende de nosotros. Pero el fútbol no aparecía. Y está muy descrito en el libro, pero en un momento la Católica estaba en cancha con Mañasco, con el Chapa, con el Plancha Bravo por derecha, estaba ahí con Fabián Manzano de improvisado lateral izquierdo, Jaime Carreño en mitad de cancha, y arriba tenía ya todos, tenía ya al Pájaro Gutiérrez, a David Llanos, al Nico Castillo, o sea, 3 centrodelanteros, era lo que saliera. Y ese día realmente yo en general, y el Guaja lo sabe, yo siempre he sido muy crítico de no, si el hincha hace ganar, no, yo soy más de, aquí los que entran a la cancha son los jugadores, los entrenadores, pero ese día de verdad se transmitió algo que los jugadores terminaron impulsados por lo que pasaba desde el público, y como te digo, no era el canto aliento del vamos, dale, sino que era como lo que se rumoreaba, los hinchas que corrían hacia el borde de la cancha, decir, vamos, depende de nosotros. Bueno, ahí sale el gol de Llanos, después sale el gol del Chapa, que fue una cuestión que todavía siento que fueron 10 horas ese minuto en que se entra Llanos, la peina el Chapa y la pelota se clava en el segundo palo, que parecieron, deben haber sido un segundo y medio, pero fue como 10 horas que la pelota no bajaba nunca, que se va al palo, se va. Increíble. Y después lo mismo, cuando termina el partido en San Carlos, todavía quedaba en Rancagua. Y yo recuerdo que, de hecho, cuando todos se pararon a celebrar, yo me puse así, con los audífonos, escuchando lo que pasaba en Rancagua, pero el murmullo no se escuchaba bien. Entonces, O'Higgins había despertado en los minutos finales. En los minutos finales, ¿no? Y de hecho, en ese minuto en que termina el partido, también el Tigre Muñoz, de arquero de la U, se sacó una pelota, una volea de Insaurralde, que era un delantero que tenía O'Higgins, y la sacó a mano cambiada extraordinaria. Estuvo ahí. Pero claro, también ahí pasaron 45 segundos desde que termina un partido otro, y también yo sentí que fueron 2 horas, no termina nunca esta cuestión. Entonces, claro, hay un punto de inflexión, y efectivamente de ahí el Guaso lo dice así, o sea, desde ese día se empezó a refrendar todo lo que hizo Católica, y se valora también el hecho de que la Católica, y aquí lo voy a decir con mucho respeto, pero a diferencia de otros clubes que a veces, nublados por el éxito, toman decisiones y cambian gerencia deportiva, cambian gerencia de esto, cambian entrenador, la Católica sostuvo un proyecto. O sea, el Tati estuvo siempre muy cuestionado a pesar de ser ídolo, y la Católica lo sostuvo, y resulta que vino ese gol, ese partido, y que en la Estrella 11, y luego viene el primer bicampeonato en la historia del club, viene el primer tricampeonato en la historia del club, viene el primer tetracampeonato, y el único en torneos largos, además de Colo-Colo, que tiene un tetracampeonato. Pero fue todo a partir de ese momento, y es un punto de inflexión, Antiguo, Nuevo Testamento, que creo que cambia, así como, y perdón que lo diga también, pero en el libro también aparecen otros momentos de la Católica que marcan puntos de inflexión. El año 84, la Católica lleva 13 años sin ganarle a la U, perdía contra la U el clásico 2-1 hasta el minuto 84, y lo terminó ganando 3-2 con un gol de Arique Hurtado y un inolvidable frentazo a Gino Valentini, que los testimonios que aparecen en el libro dicen que o sea, son esos goles que uno los grita tanto que termináis como desvaneciéndote, como porque de tanto que usaste los pulmones para gritar. Entonces hay un montón de anécdotas, cuentos,
Hay una anécdota muy divertida también de cuando llega el Charro Moreno a la Católica, que justo en ese momento la máquina de River, que era el mejor equipo del mundo, habían peleado con el presidente, con Antonio Vespucio Liberti, por temas de sueldos impagos y todo, y entonces la Católica dijo, y si traemos a Moreno será muy descabellado, era el mejor jugador del mundo en ese momento, y Bochicardi lo fue a buscar a Buenos Aires y le dijeron, tenés que ir a Mar del Plata porque el tipo está carreteando, era bueno para la fiesta el hombre, y precisamente lo va a buscar y lo encuentra en la playa tomando sol, pasando, parece que lo resaca, y le dice, ¿querías venir a la Católica? Vamos, se vistió y partió y llegó a la Católica. Ese tipo de anécdotas aparecen todas en el libro, ¿no? Mira, eso también está en el libro, la foto del gol del Chapa es la portada de Latidos Cruzados también, así para que la gente ahí lo vea del momento ese que empieza a cambiar la historia de la Universidad Católica, ahí lo estamos viendo en pantalla, lo muestra Andrés Otero Clay, autor de Latidos Cruzados. Y también, Andrés, tú fuiste parte de un movimiento que yo creo que también tiene mucho que ver con los éxitos de Católica en el último tiempo, que fue el ser local en San Carlos de Apoquindo. También ese es un cambio de paradigma para la Católica, que ya dejó de ser local en el Nacional o en distintas partes, y todos los clásicos lo empezó a jugar en casa, que me parece que también fue clave en todos estos éxitos que han tenido en el último tiempo. Sí, o sea, de hecho la estadística es abismante. La Católica tiene ante Colo-Colo y la U un 80% de rendimiento prácticamente desde que se empiezan a jugar los clásicos el año 2011. A mí me tocó ser parte de ese movimiento, efectivamente me invitó una persona, José Luis Quiroga, que fue el que tuvo la capacidad de reunir a un montón de profesionales, de expertos que son hinchas de la Católica para que aportaran lo suyo, porque lo que pasaba en San Carlos no tenía ningún sustento, era simplemente un acuerdo de palabra entre la municipalidad y el club deportivo, pero a partir de proteger a unos vecinos que primero llegaron después de que el estadio estuviera construido al sector. Segundo, porque son vecinos que tienen un poder que no tienen, por ejemplo, los vecinos del Estadio Monumental, del Bicentenario de la Florida o de Santa Laura, o el Monumental, por citar algunos. Pero esto pasa en todo Chile. Entonces, claro, esto era... ¿Pero qué razón hay? Entonces se sacaron temas jurídicos, se sacaron temas también, ¿cómo decirlo?, de discriminación. ¿Por qué no decirlo? O sea, ¿por qué aquí sí y aquí ya no? Y finalmente se impuso la verdad. Creo que también fue un tremendo aporte lo que en ese entonces la intendenta Cristina Pérez, con quien he trabajado todos estos años, la conocí en ese contexto y después trabajé con ella mucho. Ella también se la jugó porque entendió que no había ninguna razón de ser. Y eso aparece en un capítulo que es muy lindo, que es el capítulo que se llama de Independencia San Carlos, que relata no solamente la historia del Estadio Independencia, que es un estadio que la universidad le dona al club cuando nace, un terreno donde se construye gracias al aporte de los hinchas y los socios, pero antes la Católica, antes de Independencia, tuvo otros dos estadios también. Tuvo el estadio de la Casa Central, donde hoy día está la Facultad de Medicina, justo en la esquina de Marcoleta con Portugal. En ese momento la calle Portugal se llamaba Maestranza, y ahí había una cancha para 5.000 personas, donde empieza la Católica sus primeros años, que yo lo llamo la prehistoria, cuando la Católica competía en la Liga de Santiago, en la Asociación de Santiago también, bajo el alero de U Católica FC, pero no era propiamente tal como el club que hoy día conocemos. Y después del año 1927, que es la verdadera primera fundación del club, cuando se constituye como club deportivo, donde el arzobispado de Santiago, el arzobispo Crescente Razzuri, le entrega los Campos Sport de Ñuñoa, que eran un estadio que en ese momento era el principal estadio del país, y que estaba en la esquina de José Domingo Cañas con Campo Deporte. De hecho, la calle Campo Deporte se llama así en honor al estadio que estaba ahí. Y después, años después, se construye el Estadio Nacional y se decide demoler, porque Chile ya necesitaba un estadio un poco más grande, y bueno, el presidente Alessandri se la jugó y construyó el Estadio Nacional. Entonces la Católica en rigor ha tenido 4 estadios, además de la campaña local en San Carlos, y aparece antes, incluso también en el libro muy relatado, el frustrado sueño de un estadio en el Cerro San Cristóbal, que estuvo a punto de inaugurarse. De hecho, o sea, se puso hasta una primera piedra, donde hoy día está el vivero Yantú, al costado del Puente de los Aldes. Ahí iba a estar el estadio de la Católica, y claro, los vecinos se opusieron por el tráfico, por un montón de cosas, y aparecen ahí declaraciones de Alfonso Suet de cómo se peleó con los vecinos, cómo se peleó con todo el mundo. Y finalmente San Carlos Apoquindo, que la gente no lo sabe, pero se construyó casi clandestino, porque la Municipalidad de Las Condes no entregaba los permisos, y como el estadio estaba tan retirado de la ciudad, o sea, la ciudad llegaba hasta Camino Toñal y algunas parcelas, ni siquiera las casas como hoy día, o sea, era muy retirado, entonces lo empezaron a construir de noche, y nadie se dio cuenta. Entonces, cuando la Católica finalmente obtiene los permisos, la Católica le informa a la municipalidad: muchas gracias, lo vamos a inaugurar en 3 meses, porque estamos con un 80% de avance. Eso es parte del anecdotario también de lo que pasa con San Carlos Apoquindo. Y llegar a San Carlos en esa época, yo me acuerdo, la 326 y la 327, cuando era época escolar, eran las únicas micros que nos dejaban ahí arriba. No, y era una cada hora, o sea, esa micro iba, hasta el chofer iba colgando para poder llegar a San Carlos. No, era impresionante. No, y después bajar del estadio, los que andábamos a pata, teníamos que bajar hasta ahí a Las Condes, y era su pique.
No, y era desde Camino Toñal hacia arriba, era solo camino tierra, no había ni una casa, no había absolutamente nada, y de repente te encontrabas con un estadio y un complejo deportivo que estaban haciendo. Y el complejo de fútbol fue lo primero que se hizo, que es donde hasta el día de hoy entrena la Católica en sus series menores y también primer plantel. Pero todo lo anexo, el sector del atletismo, del hockey, de la equitación, el club, el tenis, todo eso se fue construyendo con los años, que se constituyó en lo que es hoy día San Carlos, que es una tremenda ciudad deportiva. Oye, aprovechemos antes que nos pille el tiempo, porque pasó volando el tiempo. Aquí los hinchas cruzados están todos muy, pero muy entusiasmados y tenemos 2 libros para regalar. Pero Andrés Otero tiene que contarnos dónde la gente puede encontrar este Latidos Cruzados, porque de partida está en futboldeculto.com, la tienda de prensa fútbol, pero hay muchas más formas de conseguir este Latidos Cruzados, un tremendo regalo para partir el año 2023, Andrés. Así es, bueno, tú lo dijiste, Guajita, futboldeculto.com, la tienda de prensa fútbol, donde se han vendido bastante. Yo le aprovecho a agradecer ahí al gran amigo que es el Félix, al Loco Moli, uno de los grandes amigos que me ha regalado la vida. Pero además lo pueden encontrar en las librerías Laberinto, en la librería Que Leo de Luis Pasteur, la librería Lolita. Y además, si quieren, yo y esto lo he pasado muy bien vendiéndolo, pueden escribir a latidoscruzados@gmail.com, y yo ahí además lo vendo un poco más barato que en las librerías. La verdad es que ahí lo vendo a precio costo para los hinchas de Católica que tengan el interés de escribir y encargar un libro, y yo ahí simplemente les anoto, les pido que transfieran a tal cuenta, y una vez transferido yo se los dejo en conserjería con un paquete a su nombre para que lo retiren cuando quieran en Ñuñoa, que es donde yo vivo. Ya, repite el mail ahí para que la gente lo pueda comprar ahí directamente contigo también, aparte de las librerías, Andrés, para que lo tengamos ahí presente, y también lo en las redes sociales. latidoscruzados@gmail.com, tal cual. latidoscruzados@gmail.com, ahí pueden comprarle directamente. Como decía, librería Laberinto, librería Lolita y la Que Leo de Luis Pasteur en Vitacura. Oye, mira, antes de que elijamos a los 2 ganadores de Latidos Cruzados que vamos a estar entregando hoy día, porque hay mucha gente participando con el hashtag Prensa Fútbol, aprovechemos a Andrés y sus conocimientos futbolísticos para que haga la cartilla de la Apoyagol junto a Carlos Piratini, porque la Apoyagol tiene 16.015.306 pesos a repartir en su programa 1453, que se puede jugar hasta hoy día, hasta las 14 horas. Y el partido 1, Carlos Piratini, el Girona contra el Rayo Vallecano. Local. Andrés, partido 2, el Betis contra Athletic Club de Bilbao. Vamos, por el Betis de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini. Local, dice Andrés. Partido 3, Carlos, el Troyes contra el Nantes. Visita. Partido 4, Andrés, Auxerre contra el Mónaco. Siempre por los chilenos, vamos por el Mónaco, el Guille Maripán, visita, dice Andrés. Partido 5, Carlos, el Niza contra el Lens. Empate, dice Carlos Piratini. Partido 6, Andrés, el Reims contra el Rennes. Vamos a jugarnos por empate también. Vamos con el partido 7, como diría el gran Francis Caguigao, el Blackburn contra el Middlesbrough, Carlos. Absolutamente local, el Blackburn. Partido 8, Andrés, el Huddersfield contra el Rotherham. Vamos con visita, Rotherham. Ahí dice Andrés Otero, que está el autor de Latidos Cruzados acompañándonos y jugando la cartilla de la Apoyagol acá, que tiene más de 16 millones de pesos repartidos a los 14 aciertos. Carlos, Gil Vicente contra Santa Clara. Local. No lo conocemos, gana el local. Sí, está bien. Partido 10, Andrés, el Estoril contra el Boavista. Local. Partido 11, Carlos, Alanyaspor contra el Kayserispor. Local. Vamos aquí con este equipazo también que Andrés los tiene estudiado, el Kiliman Rock contra el Aberdeen. Tengo que tirar ya, vamos por el Aberdeen, visita, dice Andrés. Partido 13, Carlos, Livingston contra San Mirren. No puede haber Livingston malo, local. Y el último partido de la cartilla, 1453 de la Apoyagol, que tiene 16.015.000 pesos, 306 pesos a repartir, el St. Johnston contra el Hertha. Andrés. Local. Ya, entonces hágale caso a Andrés, hágale caso a Carlos Piratini, se puede ganar 16.015.306 pesos a repartir con la cartilla 1453 de la Apoyagol. Esta metinca que viene gana ahora. Y si gana la cartilla de la Apoyagol, Carlos Piratini, ¿qué le recomienda a Andrés Otero para que celebre con cosas muy buenas y muy ricas para picotear y esos platos ricos? No, yo creo que más allá de eso, yo creo que como buen hincha cruzado hay que juntarse a conversar de la historia católica, de lo que esperamos cuando reinauguremos el estadio, y lo mejor es compartirla con una tabla de PDF y receta del abuelo,
con los más ricos productos, su jamón serrano, su chorizo sarta, hay quesito, unas cositas más por ahí, un jamoncito para compartir, disfrutar y hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y obviamente que nos apasiona Universidad Católica. Oye, tenemos 2 ganadores también acá con el libro Latidos Cruzados, Andrés Otero Klein. La gente estuvo participando sobre las figuras más emblemáticas que pasaron por San Carlos de Apoquindo. Para ti, Andrés, ¿quién es la figura más emblemática que pasó por San Carlos de Apoquindo? Hay varios. Yo diría que precisamente en la inauguración jugó Daniel Pasarela, que es uno de los mejores centrales de la historia, plenamente vigente, pero también estuvo el Ajax. Ahora último, cuando San Carlos fue casa en la selección, vi a Lucho Suárez, a Diego Godín, que me han sido San Carlos, como se ve tan cerca, fue tan lindo verlo tan de cerca, pero no, si tuviera que elegir uno, yo me quedo con Daniel Pasarela. Mira, acá Jorge Leighton García dice difícil elegir, pero para mí es el Beto Acosta. Una leyenda, dice Jorge Leighton, primer ganador también del libro Latidos Cruzados, y el otro ganador, Eduardo Tata Machín, también, que ahí comenta respecto a las figuras y emblemas que pasaron por San Carlos de Apoquindo, que dice que Mario Lepe, un gran jugador que le dan como tambor, pero era muy bueno, dice también jugando en San Carlos de Apoquindo. Así que Eduardo Tata Machín y Jorge Leighton, los ganadores de Latidos Cruzados, Andrés Otero Klein. Andrés, te queremos agradecer la visita del día de hoy para contarnos de Latidos Cruzados. Te deseamos el mayor de los éxitos, que este libro siga siendo un exitazo, que todos los hinchas cruzados, los hinchas del fútbol lo puedan tener ahí en su biblioteca, así que a disfrutarlo con Latidos Cruzados, Andrés Otero Klein. Gracias, Guajita. Espero que nos veamos pronto, Carlos. También queda pendiente esa junta ahí a disfrutar de los productos PF y obviamente hablando de la Católica. Y gracias a todos ahí, a Prensa Fútbol, que es una familia para mí que nunca olvidaré. Y aquí está en su casa Andrés Otero, así que un abrazo grande para ti, nos estamos viendo pronto y nosotros nos juntamos el próximo jueves para seguir hablando de fútbol junto a Niños Nuevos, junto a Carlos Piratini y trayendo novedades tan importantes como fue hoy día, Latidos Cruzados. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Fácil, hazla fácil, con